Nos hablará dentro de los highlights que hemos organizado para cada uno de los 3 días, que es el arquitecto hablando de su arquitectura. Hemos tocado muchos temas de transdisciplinariedad, de planeación participativa, procesos colaborativos, todo eso, pero a final de cuentas, aquí como arquitectos será de un gran interés tener a un gran arquitecto hablando de su arquitectura delante de este colegio. Brenda, luego se me paran aquí junto y no los veo. Y ahorita que tienen que ser ya no los veo. Habrá alguien, córrele, ¿no? Por favor, Noemí. Después de la presentación del arquitecto Norten, durante la cual en cualquier momento que tengan ustedes una duda, quieran expresar alguna pregunta, algún comentario, pues nuestras arquitectas tienen las tarjetas para que le podamos hacer llegar a los mensajes a Brenda Díaz Ordóñez, que es nuestra coordinadora. Entonces a ella las otras arquitectas le harán llegar las preguntas para que de manera inmediata, o si no nos diera tiempo, de manera personalizada vía correo electrónico o en la página del colegio serán atendidas. No, pues si quieres, Enrique, de una vez. ¿Ya está lista la presentación? ¿Sí? Ok. Bueno, pues ya como decía yo, no necesita mayor presentación. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Es un honor, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar acá. Voy a tener que mover esto un poquito, si no, no voy a ver qué hay en la pantalla. No tengo aquí una pantallita, ¿verdad? No, una pantallita, lo que necesito es… el micrófono para que puedas… Ah, sí, eso es. Más para ver qué hay para ver qué hay en la pantalla. Les agradezco mucho. No, aquí está muy bien. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias, Susana, por invitarme. Te felicito por la labor que has hecho en el Colegio de Arquitectos. Les agradezco a todos ustedes por el interés. Le decía a Susana que a mí a veces no me gusta hablar después de la comida porque sé que todos nos quedamos dormidos, pero espero que no sea el caso. Bueno, trataré de hacer esto en 1 hora. Voy a hacer… perfecto. Aquí lo tengo. Trataré de hacerlo, condensar la plática que traía. Quería un poco comentarles sobre un poco el trabajo que estamos haciendo, que probablemente es trabajo que no ha sido todavía difundido o que no ha sido publicado y que por lo mismo considero que puede haber un mayor interés entre algunos de ustedes por lo que está pasando. Perdón. A ver, ¿cómo hago? Perdón. Es que no sé, me salté una. Ya está, ya. Bueno, no oí la introducción, pero como ustedes saben seguramente, yo soy, Enrique Norten, yo soy director de TEN Arquitectos y fundador de TEN Arquitectos. Fundé TEN Arquitectos en el año del 86, que son hace ya más de 30 años, y después abrimos una segunda casa en la ciudad de Nueva York, lo cual nos ha permitido trabajar de una manera más amplia internacionalmente. Y a partir de esa condición hemos estado dando muchos brincos por muchos lugares del mundo. Últimamente estamos pasando cada vez más tiempo, o yo estoy pasando cada vez más tiempo en la Ciudad de México y muy entusiasmado, ¿no?, por estar realmente enfocado otra vez en nuestro país y trabajando de lleno totalmente en nuestro país. Esto un poco indica algunos de los últimos brincos que me tocaban dar hasta recientemente y las principales oficinas que todavía tenemos abiertas. Y muy importante es que la manera en que esto nos ha llevado a entender el mundo de una manera, digamos, un poco diferente. A mí, verdaderamente, y siempre lo he dicho, las fronteras geográficas de los países me parece que tienen poca importancia y en cambio, yo no sé qué…
Y en cambio lo que es fundamental para mí es que vivimos en este mundo de ciudades interconectadas y que el diálogo que tenemos es un diálogo realmente urbano con nuestros colegas que están ubicados en las demás ciudades de nuestro país, de nuestro continente y del mundo entero. Y de esa manera se ha creado este discurso de la arquitectura contemporánea, que es lo que a nosotros como taller y como equipo nos interesa mucho. El mundo se ha vuelto muy pequeño, nos movemos mucho. Esto simplemente son algunas de las rutas de comunicación, son un mapeo de las rutas de comunicación que hay en el mundo, tanto aéreas como terrestres, como navieras, ¿verdad? Y vemos que al final del día el mundo es una retícula, ¿verdad? Es una telaraña de vías de comunicación que nos ponen en contacto con el resto del mundo. Perdón, que no sé a dónde tengo que apuntar esto. Ya, perdón, gracias. Eso al mismo tiempo nos ha hecho que vivimos en un mundo donde hay un libre intercambio. Yo creo que es una de las ideas fundamentales, o por lo menos es la idea con la que yo crecí y con la que yo me he desarrollado. Y sin duda es un libre intercambio y de manera muy clara de bienes, de recursos, de información, de conocimiento. Y la gran duda, ¿verdad?, la gran pregunta es qué pasa, ¿verdad?, con este intercambio de personas. ¿Por qué las personas no tienen todavía esta libertad? Y hablaremos muy poquitito de esto para no extenderme, es tema de toda una conferencia probablemente, y que sin duda está afectando de manera muy intensa a la arquitectura, a la práctica de la arquitectura y a la forma de que hacemos nuestras ciudades o entendemos nuestras distintas ciudades. Un tema fundamental y que a mí me preocupa muchísimo y espero que a todos es precisamente estas dos grandes palabras que se llaman cambio climático, ¿no? El mundo está cambiando de manera muy acelerada, de manera muy precipitada y está modificando sin duda nuestros usos, nuestras costumbres y nuestra manera de hacer y de entender arquitectura. Y sin duda es una de las condiciones, desde mi humilde punto de vista, que debemos de atender de inmediato. Los desastres, el cambio climático, como sabemos, también produce lo que comúnmente llamamos los desastres naturales. Este es un mapa de los últimos lugares donde han habido simplemente muertos por desastres naturales entre los años 2012 y 2017. O sea, lo que estamos viendo es que sin duda esto de alguna manera está sucediendo en todos lados, ya sean, a nosotros nos han tocado sismos, pero hay inundaciones, hay huracanes, hay tornados, hay incendios, hay un N número de condiciones que están siendo provocados por esta, digamos, de alguna manera, no quiero llamar irresponsabilidad, pero descuido que hemos tenido con nuestro propio planeta y que sin duda está afectando de manera muy significativa nuestro quehacer. Son muy distintos los tipos de desastres naturales y sin duda el que más ha afectado y el que más está afectando a todos, de todos los elementos, es el agua, ¿no?, en forma de huracanes y en forma de inundaciones. Y esto está provocando uno de los fenómenos más significativos en el mundo, que no es un fenómeno nada más nuestro, que es el fenómeno de la migración. Y con esto entramos a hablar un poquitito de arquitectura y sobre todo de las nuevas consolidaciones o consistencias o formaciones de las ciudades del futuro que sin duda están cambiando enormemente. En este momento, ahorita que estamos hablando, hay por lo menos 7 millones de personas que se están moviendo en el mundo, que están cambiando sus lugares de origen y que están buscando la posibilidad de asentarse en condiciones diferentes. Eso es un número gigante. Y los vemos evidentemente en nuestro país, los vemos en de distintas maneras, creando estos movimientos, ¿no?, que están sucediendo y que están creando o formando o ofreciéndonos una diversidad en nuestros países, en nuestras culturas, distintas condiciones de hacinamiento o de abandono de ciertos lugares y que indudablemente nos tienen que hacer reflexionar y pensar sobre las oportunidades y las necesidades que traerá la arquitectura del futuro. Y esto tiene que ver con nuevos patrones de urbanización, que al final del día la ciudad es por excelencia la forma arquitectónica más significativa
desde mi punto de vista, del siglo XX y del siglo XXI. Ya más de la mitad de las personas vivimos en ciudades en el mundo. En Latinoamérica ya somos más del 70% de habitantes que vivimos en concentraciones urbanas, y esto únicamente seguirá creciendo. Y esto ha creado grandísimas ciudades, lugares maravillosos como la Ciudad de México o la Ciudad de Nueva York, pero también está creando este tipo de condiciones. Y tenemos que ser muy cuidadosos, y esto sí es el trabajo de los arquitectos, este sí es nuestro trabajo. Y de alguna manera nos toca a nosotros atenderlo, y nos toca a nosotros comprometernos con este tipo de situaciones. Y yo sí creo que aquí es donde está el futuro, sin duda, en cuanto a nuestras responsabilidades y nuestras oportunidades. Bueno, nosotros hemos estado haciendo una reflexión con nuestro equipo en nuestro estudio, tratando de entender qué ha sido lo importante en nuestra carrera. Al fin de cuentas, pues llevamos más de 30 años practicando la arquitectura, tratando de hacer no solamente edificios, sino también participando en distintas ciudades, y hemos entendido que hay ciertos temas que han sido constantes en nuestro quehacer. Y alrededor de estos temas, que los hemos tratado de dividir en 3 grandes capítulos, por llamarlos de alguna forma, que han sido las constantes de nuestro trabajo, y que son nuestro interés por el espacio público, nuestro interés por lo que hemos llamado territorio y topografías, y un interés más reciente por las condiciones de infraestructura, y que creemos que son muy importantes para el desarrollo presente y para el desarrollo futuro de la arquitectura en nuestro país y en todo el mundo. Pero con esto también viene una enorme responsabilidad. Y alguna de las reflexiones tiene que ver generalmente con algunas veces el abandono o el descuido que hemos tenido con nuestras responsabilidades, y es donde yo me gusta invitar, ¿no?, a mis colegas a pensar conmigo, a participar con nosotros y a entender que hay mucho por hacer, que hay un gran nicho para nosotros que hemos desatendido, y que es muy importante que regresemos a participar en nuestras comunidades y en nuestras sociedades. El día de ayer o antier veía una lista creo que en Twitter o en alguna de estas de medios sociales, que hablaba de las profesiones más prestigiadas que hay en el mundo, y eran como 30. La arquitectura ni siquiera aparecía. O sea, que eso es algo que nos debe de hacer reflexionar, pues quiere decir que a nadie o que a muy poca gente le está importando, o nosotros nos estamos dando poca importancia en lo que estamos haciendo. A raíz de estas reflexiones, publicamos el año pasado un libro que hemos llamado Líneas de Investigación. Y lo hemos llamado Líneas de Investigación porque hemos entendido que han sido precisamente estos 3 grandes capítulos los cuales de alguna manera han marcado nuestro devenir y nuestro trayecto, y es donde quisiéramos nosotros seguir trabajando y seguir estudiando y seguir investigando para poder seguir haciendo arquitectura y para poder seguir siendo relevantes. Con esto, si me permiten, les voy a mostrar brevemente una serie de proyectos que he tratado más o menos de ubicar en cada uno de estos capítulos, aunque entendiendo que tampoco es fácil, ¿no?, porque evidentemente son muchos los temas que intervienen en cada uno de los proyectos. El primero es un pequeño proyecto que inauguramos hace un par de años en la ciudad de Nueva York, en lo que se llama Midtown, en el centro de la ciudad de Nueva York, un poquito al sur de Central Park, enfrente del Museo de Arte Moderno. Y fue un concurso que ganamos para rehacer una biblioteca que es parte del sistema de la New York Public Library, la biblioteca pública del estado de Nueva York. El caso es que se había demolido esta biblioteca, iba a ser sustituida por una biblioteca, o sea, un desarrollador compró el terreno para construir la torre mayor que ven en la imagen, y prácticamente le estaba pagando a la biblioteca, que era parte del arreglo y no era un mal arreglo, con la misma cantidad de espacio, pero desafortunadamente la mayor parte de ese espacio era espacio subterráneo. En una ciudad como Nueva York no es poco común,
pero el reto para nosotros era un reto grande. Teníamos la posibilidad de tener una pequeñísima presencia en la calle, en el espacio público, y nuestro reto, o como nosotros lo entendimos, era cómo poder hacer de esta cantidad de espacio un espacio público, o sea, hacerlo parte del espacio público y de la vida de la comunidad, sin que necesariamente estuviera al mismo nivel que el resto de la ciudad. Lo primero que decidimos hacer es eliminar las fachadas, eliminar cualquiera de las barreras y crear una absoluta transparencia con el resto del proyecto, de tal manera que no fuera un plano el que fuera la imagen o la condición icónica del proyecto, sino que fuera el espacio, el espacio activado y el espacio energizado, el que de alguna manera fuera el símbolo y fuera la imagen de esta institución. Es la entrada a la biblioteca, y el segundo reto era cómo crear una circulación o una participación del espacio total de la biblioteca, que eran 3 niveles de sótanos y subsótanos, y que todo formara parte de lo que era la misma calle. En este caso es la calle número 53, una calle muy importante en Nueva York, y que formara parte de este espacio público y que pudiera ser activado y hubiera una relación constante entre lo que es la calle por donde circula toda la gente y lo que es en sí el espacio de la biblioteca. Lo que nosotros propusimos es eliminar la única losa a nivel de calle, que al principio parecía un poco extremo, un poco dramático, pero eso nos permitía ganar mucho espacio. Y propusimos una especie de sacacorchos, ¿no? Una espiral que nos permite recorrer el total del espacio, pero al mismo tiempo convivir de manera intensa y sin ninguna interferencia la vida pública, la vida de la calle y la vida pública interna de la propia biblioteca. La biblioteca se convierte en un lugar de encuentros, en un lugar de transferencia de conocimientos, que se hace a través del cine, de conciertos, de conferencias, de todo lo demás, y ahí se concentra constantemente distintos grupos de personas durante todo el tiempo que está abierto el espacio. Esta es una foto que yo tomé hace poco, que pasé por ahí, y la gente simplemente está ahí usando y aprovechando y gozando tanto de la calle como del mismo espacio. Poco a poco uno puede acceder a los distintos espacios donde se guardan los libros. También hay libros. No sirve, ¿sí? ¿Está mejor? Sí. Y en la parte más baja, la última parte, es la parte de los niños, que es la parte más visitada. En este caso se ve la cola que se forma todas las mañanas, a las 9 de la mañana, cuando abren la biblioteca. Son las mamás o las nanas o lo que sea, esperando para llevar a los niños a la zona de niños. El espacio principal de la biblioteca, que es este anfiteatro, una pantalla que comunica con la calle y la pantalla y las proyecciones se convierten en un propio evento. En la noche hay cines, hay conferencias, hay conciertos, hay todo lo demás, y poco a poco uno va recorriendo el resto de los espacios de la misma biblioteca. En este caso entramos a la zona de la biblioteca, las zonas de estudios, las zonas de libros, y seguiremos bajando en esta espiral continua hasta llegar finalmente a la zona de los niños, la zona de las mamás, que es como les decía, la más visitada. Hay zonas para grupos pequeños, para grupos mayores, un poco para todo tipo de condiciones. Y así se va zonificando alrededor, evidentemente, de los núcleos de circulaciones de la torre que está arriba de la biblioteca. Entonces, al final son los espacios un poco residuales alrededor de un tremendo núcleo de circulación que está al centro de nuestro espacio, de lo que era el espacio que a nosotros nos tocaba de alguna manera trabajar. Me voy a saltar esto, si me permiten, y paso a la siguiente. Estamos construyendo un edificio para la NASA.
en Ohio. También es un concurso que ganamos y es un proyecto que ha resultado ser sumamente interesante. Evidentemente estamos trabajando con gente de primer nivel. Esto es afuera de Cincinnati y es un centro de investigación donde la NASA hace estudios de distintas condiciones aeronáuticas. Los campus de la NASA se construyeron en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, eran lugares sumamente secretos y se construyeron para construir y fabricar armamento, básicamente armamento. Todos estaban al lado de aeropuertos porque salían los aviones directamente a las pistas y de ahí salían a Europa o salían a Asia. Eso ha cambiado evidentemente y ahora nos han a nosotros asignado la responsabilidad de crear un nuevo plan maestro para este centro que se llama el Glenn Research Center en Ohio. Hemos estado trabajando en la recuperación de los espacios públicos, en entender el vocabulario, ¿no? El lenguaje, que es una tradición de lenguajes que tiene que ver mucho con las condiciones ingenieriles, ¿no? O con las condiciones de funcionamiento de estos edificios y de las maquinarias, evidentemente, de los cuales ellos están sumamente orgullosos, ¿no? Y que son parte de este mismo centro. Es uno de estos planes que se hicieron en los 40s, en los 50s, y nosotros ahora, además de haber estudiado y propuesto unas soluciones para la reutilización de muchos de esos edificios y la movilidad e interconexión de los edificios, estamos trabajando en el edificio del centro y en el espacio del centro para crear un lugar público, para crear una plaza, para crear un jardín que antes no existía, ¿no? Es un lugar donde la gente, son científicos, nadie hablaba con nadie, cada uno estaba encerrado en sus propios laboratorios. Ahora esto ha cambiado y hay la necesidad de que haya una mayor convivencia. Perdón, pero este es el edificio que nosotros hemos propuesto. Es un edificio que alberga algunas zonas de investigación, pero también en la barra que está en Cantilever es una zona de visita al público, donde ellos tienen la posibilidad de exponer algunos de sus programas y de las distintas condiciones que ellos están ahora trabajando o están investigando y de alguna manera hacerlas públicas. Ahora ya todo el trabajo que hacen ellos es un trabajo público que puede ser consultado por todo mundo. Entonces este edificio, siendo un edificio al mismo tiempo un edificio de investigación y de alta tecnología, también es un edificio de difusión y de reunión para los distintos grupos, tanto internos como externos, que vienen a visitar este centro que cada vez está creciendo más. Y desde aquí se convierte también en un mirador desde el cual se puede apreciar o participar del resto del conjunto, ¿no? Del conjunto en su totalidad. Perdón. Bueno, son algunas fotografías, ¿no? Este ya es el interior son algunos patios que marcan los lugares de estudio y ahorita, bueno, hasta hace un mes que yo visité, apenas acá íbamos. Entonces les prometo que la próxima vez, si tengo suerte, les mostraré los resultados finales, pero ya va dando una idea de la escala de este primer edificio y del espacio público. Con esto paso a otro proyecto, que es un proyecto que nosotros hemos llamado, es un proyecto que ha tardado muchísimos años, gracias a las condiciones políticas y a la fragilidad de la ciudad de Acapulco y del estado de Guerrero, por llamarlo de alguna manera. Fue un concurso que ganamos hace muchos años y con el cual se pretendía consolidar y concentrar las labores gubernamentales del estado de Guerrero en Acapulco, aunque sabemos que Acapulco no es la capital del estado. De cualquier manera, el 90 o 95% de las actividades de gobierno del estado de Guerrero se llevan a cabo en Acapulco y muy poquito en Chilpancingo. Es un edificio que a mí me sigue pareciendo muy interesante, es justamente en el centro de la bahía de Acapulco, que ustedes todos conocen, y que al final del día tenía que resolver asuntos muy importantes. Uno, evidentemente, la fragilidad
del clima de Acapulco, porque Acapulco no es nada más sol y arena como queremos creer. O sea, Acapulco se somete a tremendas fuerzas de vientos y huracanes y enormes cantidades de agua que había que resolverlo, y también evidentemente a condiciones de cambios de temperatura que son sumamente importantes. La idea de esto era poder crear un edificio de gobierno, a diferencia de muchos de nuestros edificios, que fuera un edificio totalmente público, que pudiera ser usado por todos los habitantes o todos los miembros de la comunidad, independientemente de que tuvieran o no tuvieran que ir a hacer un trámite a este edificio, que se convirtiera en un beneficio para todos, ¿no? Y nuestra propuesta era que debía de ser una prolongación, una extensión del espacio público de Acapulco, y que básicamente el espacio público de Acapulco son sus playas y sus jardines que están entre las playas y la propia costera. Y cómo pudiéramos nosotros prolongar o tratar de hacer crecer o extender este tipo de condiciones. Propusimos un edificio primero que tenía que estar elevado, era muy importante por cuestiones de las inundaciones. Como ustedes saben, Acapulco sufre de inundaciones muy importantes, con cuestiones del clima, del cambio climático seguramente serán más extremas y mucho más significativas de lo que han sido hasta ahora. Entonces el edificio está todo elevado sobre una serie de plataformas que están cubiertos por unos taludes y que están, debajo de eso están simplemente los estacionamientos, lo que permite tener siempre a salvo las documentaciones o los equipos que son necesarios para todas las funciones de gobierno. Después lo que hicimos fue dividir las distintas funciones de gobierno, los distintos departamentos, en edificios independientes y de alguna manera organizar estos edificios debajo de esta gran cubierta. Esta gran cubierta al final es una cubierta que nosotros siempre llamamos una cubierta tecnológica, totalmente forrada, por llamarlo de alguna manera, de paneles solares que nos permiten producir una importante cantidad de electricidad, pero que también producen una sombra muy importante. Entonces eso hace que tanto los espacios interiores como los espacios exteriores estén siempre a la sombra. Muy importante que, como ustedes ya lo empiezan a ver acá, que los distintos edificios dejaran espacios libres entre ellos para que haya una ventilación cruzada constante y el mismo viento nos ayudara a enfriar a los propios edificios independientes, pero también que el aire acondicionado, que es el que más consume energía, se utilizara únicamente en los lugares que sea necesario y únicamente cuando fuera necesario. Eso nos permitía tener un muy importante ahorro en condiciones de energía. La cubierta, además de producir energía, también es un gran paraguas invertido que nos ayuda a recuperar las aguas de lluvias durante la temporada de lluvias, almacenarlas en unas cisternas donde se recircula constantemente para que no se eche a perder y nos permita usar esa agua durante la temporada de secas para usos sanitarios, para lavar automóviles, etcétera, etcétera. El edificio ha estado desde hace años prácticamente terminado, o sea, se terminó al 80%, vino el primer cambio de gobierno, ya vamos en el tercer cambio de gobierno y todavía no logramos, bueno, no logran ellos porque yo ya he perdido contacto. Si alguien aquí es de Guerrero y nos quiere ayudar, lo aceptaré con mucho gusto, perdón. Pero es un edificio que ha estado terminado prácticamente al 80 o 90%, con muy poco uso, pero que esperemos que llegue a usarse y que cumpla con las funciones para las que fue concebido. Hijos, es muy difícil pasar esto, no sé si… Perdón. Bueno, algunas fotografías, ¿no?, del mismo edificio, y aquí se ven los jardines y los patios. La idea es que estos patios y estos jardines puedan ser usados los 365 días del año a cualquier hora y que aquí la gente pueda venir y hacer un picnic o descansar o gozar de las vistas de la bahía que desafortunadamente pues no a todo mundo les corresponde.
Este es un video que se tomó todavía antes de que el edificio fuera terminado, como es el caso de muchos de esto, pero que da una idea ya bastante aproximada de las oportunidades que eventualmente nos ofrece este edificio, el edificio en la bahía. ¿Qué no estoy haciendo bien? No sé si alguien... bueno, pasamos, perdón. Este es un conjunto de edificios que construimos afuera de la ciudad de Irapuato, en el Bajío mexicano, para una institución muy interesante que se llama el Langevio. ¿Perdón? Tengo que apuntar para atrás. ¿Para acá? Bueno. Y el Langevio es el Laboratorio Nacional de Estudios Genómicos, de estudios de biología genómica. Y es donde hacen todos los estudios, no, para atrás tampoco. ¿Para dónde? Es un poco despacio, entonces sería apachurrarlo como previo, porque se tarda un poquito. Allá. Bueno, muy interesante, y por eso lo incluyo en el tema de topografías, es que este es un terreno en el Bajío, como ustedes bien saben, el Bajío es nuestra gran zona agrícola, es un gran valle muy fértil, y ahí el Cinvestav, que es una dependencia del Politécnico, tiene un campus muy importante. A nosotros se nos asignó este espacio para construir aquí esta serie de laboratorios, y es un espacio por donde pasa una importante falla sísmica. La idea era que no podíamos construir sobre la falla sísmica, había que dejar esa falla libre y reconstruir una nueva topografía que permitiera, por un lado, tener un espacio de reunión o de encuentro para la comunidad académica de los laboratorios, pero también una zona de extensión agrícola donde ellos mismos participan, donde ellos crecen sus propias, los distintos elementos con los que ellos mismos trabajan. Entonces, fue reinventar una condición topográfica, reinventar un territorio, reinventar un lugar que permitiera tener estos lugares de investigación, estos lugares de alta ingeniería, y al mismo tiempo poder tener, esta es la zona central, que se convierte en el centro del campus. Son básicamente 3 edificios, un auditorio a la derecha, al fondo la zona administrativa y la biblioteca, y del lado izquierdo la zona de los laboratorios. Los laboratorios siempre es lo más secreto, nadie quiere que nadie se asome a los laboratorios porque hay cuestiones de patentes que son muy cuidados, pero al mismo tiempo sí requerían de tener condiciones de trabajo que fueran muy importantes. Entonces se ve prácticamente ciego desde afuera, un solo laboratorio que puede ser público, que está de alguna manera formando esta entrada al propio campus. Híjoles, ¿me ayudan? Es que sí está desesperante esto. Perdón. A ver, ¿por qué a ti sí? Es que ¿Qué hago? lo oprime, lo suelta para que se compruebe. Bueno. Perdón, ¿eh? ¿No? Bueno. Estas son algunas fotografías de los laboratorios. Son una serie de espacios iguales, separados por patios, lo que le da la posibilidad de luz natural. Los patios reciben luz cenital únicamente y son unos cortes que hemos hecho, unas incisiones que hemos hecho en la nueva topografía. Todos estos laboratorios están cubiertos por los lugares donde ellos mismos siembran y crecen sus propias cosechas, ¿verdad? Que ellos mismos están estudiando. Y aquí un pequeño video que más o menos explica también las condiciones generales de este campus y de los propios laboratorios, de las zonas de instalaciones que son muy complejas. Y con eso regreso a Nueva York, a un proyecto que estamos terminando de construir apenas. Es un proyecto que nos ha tardado 15 años de trabajo, que está en el centro de Brooklyn. Brooklyn es, como ustedes saben, es parte de las nuevas fronteras en Nueva York, y es una zona que fue designada zona cultural hace varios años. Hizo un proyecto, un plan maestro,
El predio que ustedes ven en amarillo es nuestro predio, que es un predio muy complicado, además de su propia geometría. Por todas las 3 calles, es un triángulo, por todas las 3 calles pasan distintas líneas del metro, entonces está muy confinado y con una serie importantísima de restricciones, y gran parte del predio está también ocupada por una subestación eléctrica que da servicio a toda la zona, entonces que tampoco podía ser usado. Nosotros ganamos un concurso hace tiempo para construir aquí todo lo que es amarillo más intenso es la zona ocupada por la biblioteca, por la subestación eléctrica, que tampoco podemos usarlo de alguna manera. Entonces, realmente lo que nos quedaba para usar del predio era muy poco. El predio había sido designado para un uso cultural, pero también para un uso habitacional. Hace tiempo ganamos un concurso para construir una biblioteca, el cual nunca pudo llevarse a cabo, y después ganamos otro concurso en el que se nos pedía, en ese caso trabajamos ya con un desarrollador, construir la misma cantidad de espacio cultural, que son la serie de la acumulación o la superposición de distintos espacios culturales que ahora son una biblioteca, cines, una institución de danza, una institución de artes plásticas, y que todos, siendo cultura, era importante ubicarlos dentro de este conjunto, y el resto son 400 apartamentos con los cuales los desarrolladores acaban pagando el costo del terreno, dándoles el uso de este condominio a la ciudad, que al mismo tiempo ha convocado a distintas instituciones de cultura que van a ocupar cada uno de estos lugares. Entonces hemos trabajado con la ciudad, con los desarrolladores y ahora con 5 clientes diferentes que son cada una de las instituciones de cultura. El gran reto acá para nosotros era que como ustedes vieron, la única manera de poder acumular todas estas instituciones culturales era apilándolas, pero eso hacía que no todas tuvieran acceso al espacio público, lo que a nosotros nos parecía una enorme injusticia o una insolvencia, por llamarlo de alguna manera, que algunas instituciones de cultura pudieran tener acceso a la ciudad y otras no. Y lo que no queríamos definitivamente que sucediera es que se convirtiera en un centro comercial de cultura, ¿no? Escaleras eléctricas, elevadores. Como no podíamos hacer otra cosa más que apilarlas, decidimos nosotros crear una nueva topografía, crear una nueva condición de ciudad, que es esta plaza inclinada, y que regresa a la ciudad, que le devolvemos a la ciudad y que permite que puedan ser accedidas las distintas instituciones de cultura siempre desde el espacio público, y que se creara una nueva condición de espacio público que no existía en la ciudad de Nueva York y que pudiera ofrecer a la ciudad de Nueva York otras oportunidades o otras tipologías que antes no tenían. Aquí se ve todavía, creo que es al final de la construcción, el edificio está prácticamente terminado y estamos ahora terminando únicamente los interiores de la biblioteca y de los cines, que es lo que nos falta terminar todavía. Son algunas fotografías del propio edificio. Aquí ya se ve el inicio del uso de la primera mitad de la plaza pública, de esta plaza inclinada, y que al mismo tiempo es una gran escalera que permite acceder de distintas formas y usar de distintas maneras cada una de las instituciones que forman este conjunto de cultura. Aquí otro video. Ya casi aguantamos otro ratito, ¿sí? Sí, porque ya estoy abusando de su tiempo. Bueno, y con esto paso a otros proyectos que hemos tenido la suerte de estar participando ahora, y que son 2 proyectos grandes que creo que va a ser del interés de muchos de ustedes y que tiene que ver otra vez de regreso a nuestro país. Hemos tenido la suerte de participar en este proyecto, digamos, fallido ahora,
que es el tren México-Toluca, o que ahora nos han dicho que siempre sí se va a concluir. Y a nosotros lo que nos ha tocado en realidad es trabajar en el diseño de las estaciones. Las 6 estaciones que forman el trayecto del tren de Toluca, que va evidentemente desde Sinacantepec hasta Observatorio. Esto lo uso un poco como introducción, y lo voy a tratar de hacer muy rápido. Y fue un proyecto primero muy interesante que tuvo que ser realizado de manera muy breve, con muy poco tiempo, como siempre nos pasa, y la manera de poder diseñar todas esas estaciones, que todas eran diferentes, fue crear una especie de un mecano, ¿verdad? Un kit of parts que permitiera establecer un vocabulario y que pudiera ser utilizado de manera diferente en cada uno de los casos, pero que también daba una importante economía de fabricación y de mantenimiento. Ese era un poco el tema en la creación de estas distintas estaciones. Y con esto propusimos las 6 distintas estaciones. Esta es una de ellas. Les podría pasar todas son diferentes. Todas tienen ciertas condiciones comunes, entre ellas la gran cubierta. La gran cubierta es otra vez una cubierta que produce energía. Son estaciones de un gran nivel de sustentabilidad y de beneficio ambiental, y las distintas posibilidades que tenían según las opciones que habían. Cada una tiene su propio mercado, sus propios lugares de compras y sus propias relaciones con cada una de las poblaciones o de la sección de la ciudad a la que pertenecen. Como se imaginarán, no todo esto está siendo realizado y no sabemos realmente qué es lo que se va a poder hacer y qué es lo que no se va a poder hacer. Pero esto nos llevó a trabajar en un tema que fue probablemente más interesante de todos, que es lo que se llama el CETRAM Observatorio, que es muy cerca de acá y que, como ustedes saben, es una zona fundamental de la ciudad, a unos pasos de donde estamos ahora, y que es una zona que está llena de problemas de todo tipo. Yo he sido siempre un gran creyente que el esquema general de los CETRAMs, lo que se llamaron o mal se llamaron los CETRAMs, fue una gran idea. Y la idea precisamente consistía en entender que la ciudad tiene centros neurálgicos que pueden ser reutilizados para reordenar de una manera diferente la estructura de la propia ciudad, lo cual requiere de un gran esfuerzo y un esfuerzo muy específico y un esfuerzo también de conexión y de tejido urbano que permitiera reinventar esta ciudad basada no en los centros históricos o tradicionales de la ciudad, sino en estos nuevos centros que yo llamo neurálgicos de la ciudad y que ya han sido identificados por todos nosotros durante los últimos 50 años. En este caso, el tema era precisamente Observatorio, donde confluyen, primero va a ser la estación terminal del tren de Toluca, existe la estación de camiones, que es una estación muy importante que da servicio al poniente de la ciudad, y 3 distintas líneas de metro. Ya existe una línea de metro y se están construyendo otras 2 líneas de metro, la 9 y la 12, existe la 1. Más además, evidentemente, taxis y combis y paseras y todo lo demás. O sea, es un hub de comunicaciones sumamente importante para la ciudad y que puede, desde nuestro punto de vista, cambiar la organización de la ciudad, además ubicado en una zona absolutamente fundamental y céntrica de lo que es la Ciudad de México. Este es un plano de todos los CETRAMs que habían sido identificados por el gobierno de la ciudad y los 4 principales, por llamarlos de alguna manera. Yo considero que no todos tienen la misma importancia, sin embargo, es una nueva red que nos hace entender la Ciudad de México de una forma distinta. Este es el plano de los metros que todo mundo conoce, la problemática de los metros absolutamente saturada, y esta problemática llevada a condiciones de informalidad, de vialidad y de movilidad en la ciudad, que también es urgente poder resolver. Todas estas son fotografías de la propia zona de Observatorio.
Esta es una fotografía muy importante porque nos hace entender la topografía natural de este tazón que es observatorio. La zona de observatorio donde está la estación de metro y donde está la estación de autobuses está hundida más de 20 metros debajo del nivel de toda la ciudad, lo que nos daba una oportunidad de topografía también sumamente importante y sumamente interesante. Y la idea era cómo poder de alguna manera reordenar, reorganizar todas las condiciones de comunicación, cómo coordinar las líneas de metro con la nueva línea de trenes, con las condiciones de autobuses y con las nuevas condiciones de comunicación de observatorio con Tacubaya y con el resto de la propia ciudad. Es un proyecto sumamente complejo que llevaría mucho tiempo explicarlo, pero donde también nos obligaba a apilar, esto lo trabajamos evidentemente con las autoridades de la ciudad durante varios años, apilar las distintas condiciones de comunicación para poder recortar los recorridos y poder consolidar y darle la mayor comunidad evidentemente a la gente que aquí va a estar intercambiando entre los distintos métodos de transporte. Todo esto se desarrolló en un plan maestro que, como ustedes saben, tenía que ver por un lado con resolver la parte de comunicaciones, la parte de interconectividad y de movilidad, pero también con un desarrollo inmobiliario muy importante, lo cual haría viable y que le daría nuevas oportunidades a esta ciudad. Para mí, otra vez, lo más importante era poder reinventar el espacio público, el espacio de la ciudad, en una topografía o en un nivel de topografía totalmente diferente al que ahora tiene observatorio, de tal manera que pudiéramos reconectar la ciudad y olvidarnos de esta situación de tazón que crea unos problemas tanto de tráfico como de seguridad y de muchas otras condiciones, y que nos permitiría utilizar y entender de otra forma esta zona de la ciudad. Me gustaría en otra ocasión también con mucho gusto explicarles de manera más breve, pero al final acá lo que se pretende construir es una pequeña ciudad dentro de la ciudad, además de esta condición de intercambio modal de comunicación que se da en ciertos niveles topográficos, todos apilados, una zona amplia de espacio público y de vivienda, de oficinas, de trabajo, de comercio, de entretenimiento, en la zona donde de manera natural confluyen o confluirán ya los medios de transporte más significativos de la ciudad. Si me permiten, brevísimo. Tengo un proyecto más, se los muestro ya aquí paro. Es otro proyecto similar de gran escala y me voy rapidísimo. Y con ese acabo. Muchas gracias y perdón. Pero mientras les dejo un momentito. Estos son esquemas muy preliminares que se han hecho, está evidentemente a nivel muy de preproyecto, de anteproyecto. Hemos estado otra vez retomándolo con las autoridades de la ciudad. Aparentemente hay un importante interés de la propia ciudad en volver a reevaluar estos proyectos y yo espero que así sea, ¿no? Yo creo que es un proyecto importante y ya lo hagamos nosotros o lo hagamos quien lo haga, creo que será fundamental para el funcionamiento de la ciudad. Y como estos hay varios otros, Tasqueña es otro, Ecatepec es otro, Indios Verdes es otro, Observatorio es otro, son los grandes proyectos. Y después hay los CETRAMS menores, que también habrá que evaluar cuáles son los que de alguna manera habrá que reincorporar. Y esto le daría una nueva oportunidad para tener vivienda, trabajo y todo lo demás en el centro de la ciudad, en una zona totalmente subutilizada y poder reinventar una zona que además es sumamente peligroso. El último proyecto es un proyecto que hemos estado trabajando este año, ya con la nueva administración, tanto del Estado de Yucatán como de la Federación, el gobierno federal, y es un plan maestro para la ciudad de Mérida. Es un plan maestro
que a mí me parece fascinante y me parece muy interesante. Ha sido aprobado también ya por el gobierno del Estado y por el propio gobierno federal, y ahora falta que lo podamos echar a andar. Mérida, seguramente muchos de ustedes lo conocen, es la ciudad de mayor crecimiento económico en la República. Mérida crece al 7% anual, tiene un crecimiento del PIB del 7% anual, es la de mayor crecimiento en el país, va creciendo. Hay ciudades en nuestro país, y por eso nuestro crecimiento está tan restringido, que crecen a -5 negativo, y a -4 negativo, y a -6 negativo. Entonces esto se trata de la manera de poder ayudar a Mérida, seguir creciendo y consolidar las condiciones de la propia Mérida. Esas son fotos de todos los que conocen Mérida, seguramente lo entenderán. Pero en Mérida, además de la ciudad colonial y la ciudad que todos admiramos, es una ciudad, digamos, que podría ser San Antonio o que podría ser Dallas, ¿me explico? Y seguirá creciendo de esta manera a menos que logremos darle la vuelta. El diagnóstico que hemos hecho es cómo podemos evitar que Mérida se convierta en estas condiciones de no ciudad, ¿no? De grandes avenidas, de grandes estacionamientos, de centros comerciales, de conjuntos de edificios con bardas alrededor, totalmente desintegrados y desligados de la ciudad. Y con mucho respeto, si hay aquí alguien de Mérida, con mucho respeto, pero lo que estamos tratando restituir el crecimiento de Mérida hacia el centro de Mérida y evitar que siga creciendo, que se siga comiendo las zonas naturales y que siga demandando infraestructuras que no son necesarias. Estos esquemas lo explican un poco. Lo que está pasando ahora es que Mérida sigue creciendo hacia el norte, ¿verdad? En estas condiciones concéntricas. Los principales problemas es que el aeropuerto de Mérida, que aquí está en rojo, se ha convertido en un tapón para el crecimiento de Mérida hacia el sur. Lo que sucede también es que el aeropuerto ya no puede crecer porque está rodeado de zonas habitacionales de baja calidad, la mayor parte de ellas. Todo lo que hay al sur del aeropuerto tiene muy poca calidad, y el aeropuerto tiene que crecer para que Mérida siga lo que nosotros en la Ciudad de México. Se necesita un nuevo aeropuerto. El aeropuerto tiene 1,5 pistas, lo cual quiere decir que tiene una sola pista, tiene 6 salas, que es ya muy poco, y con eso no va a poder sostener el crecimiento acelerado que tiene la propia Ciudad de México. El proyecto consiste precisamente en sacar el aeropuerto. Ya existe un nuevo lugar para el aeropuerto, porque hace poco no lo tenía permitido, pero ya hemos ganado el concurso y ya es público que estamos nosotros trabajando en esto, que fue un concurso totalmente transparente, por cierto. Y ahora de lo que se trata es de poder reintegrar los terrenos del aeropuerto, volverlos a tejer a la trama de la ciudad de Mérida y poder revertir el crecimiento de Mérida, que va hacia afuera. Más de la mitad del crecimiento de Mérida de los próximos 40 o 50 años, lo cual sería fabuloso, y poder restituir el centro geográfico de Mérida en lo que es el centro histórico también de Mérida. En eso consiste prácticamente el proyecto. Aquí son una serie de estudios, me voy a ir muy rápido, donde en pocas palabras lo que se ve es que las zonas más prósperas están hacia el norte, las zonas menos prósperas y más sufridas están hacia el sur, y tenemos que ayudar al sur para que pueda convertirse en una zona tan deseada como la es el norte, porque no hay razón para que no la fuera, y la única posibilidad es sacando de ahí el propio aeropuerto. Perdón, ya casi acabo. Bueno, estos son los propios terrenos. Los terrenos del aeropuerto de Mérida son 600 hectáreas, son un poco más que los aeropuertos, que lo del Benito Juárez.
Y ahorita, bueno, este es el programa, es un programa muy amplio, es un programa que lo que precisamente nosotros hemos propuesto no se convierte en un programa fraccionado, sino es un programa de ciudad donde todos los usos se mezclan y puedan convivir trabajo y vivienda y recreación y cultura, etcétera, etcétera, y que todo suceda de la misma manera. De Mérida, el antiguo aeropuerto de Berlín, el área del Palacio de Versalles, que si lo conocen es gigante, los jardines de las Tullerías, que son muy grandes, pero en comparación son chiquititos, el aeropuerto precisamente el Benito Juárez, el bosque de Chapultepec, las 3 secciones antes de la 4ª, el Parque Central de Nueva York, lo que da una idea muy clara de la escala y de la oportunidad que estas infraestructuras que se están convirtiendo en obsoletas le dan a nuestras propias ciudades. Probablemente algo similar pudo haber pasado acá en la Ciudad de México. Por supuesto, nosotros somos más de 20 millones de habitantes y ellos son mucho menos de 5 millones. Entonces, para ellos es muy, muy importante y muy fundamental. El programa, en un principio, era un programa fraccionado. Nosotros hemos propuesto un programa de uso mixto que va a contemplar Muy importante es la integración de una zona industrial, digamos, de industria antigua contaminante que está siendo transformada a nuevas oportunidades de producción y de industria y que va a ser integrada al desarrollo de esta misma zona. El total de todo esto da más de 1,000 hectáreas y que da la oportunidad de tener un crecimiento introvertido para la propia ciudad de Mérida. El proyecto, y me voy a ir muy rápido, también está a nivel anteproyecto, está basado en la infraestructura que ya existe, en poder utilizar la infraestructura de la ciudad para poder volver a tejer estos terrenos que se han convertido en un tapón de crecimiento o en un muro de crecimiento para la propia ciudad. Vale la pena decir que en bicicleta estamos a 10 minutos de la catedral. O sea que estamos a un paso de la catedral y lo que se pretende es dejar de usar el periférico y que la gente pueda llegar por múltiples formas a sus lugares de trabajo o a sus lugares de compras o a sus lugares de cultura, además de los que van a existir en esta misma zona. Y de lo que se busca es recuperar la misma escala que siempre ha tenido Mérida para poder reintegrarlo a un desarrollo futuro. Yo a veces digo que también un mal ejemplo pudo haber sido el mismo Santa Fe, que tenemos aquí a un paso, y que pudiéramos a lo mejor haberlo pensado en otro momento histórico de otra manera. Sin duda sería, lo que se pretende es que sea una nueva Mérida dentro de la propia Mérida, pero con una escala y con una oportunidad de integración, digamos, mucho más propia. Se recupera el viejo aeropuerto, se propone nueva infraestructura de cultura, de deporte, de educación, y ya con este pequeño video ya me despido y les pido una disculpa por el tiempo. Yo sé que están todos muy ocupados y muchas gracias. No, arquitecto Norten, de ninguna manera, qué disculpa, este auditorio lleno, pues que lo único que quiere decir es que todos vinimos a escucharlo, a disfrutar y a compartir su experiencia. Una visión muy innovadora, de innovación abierta, transdisciplinaria, en fin, como debe ser el trabajo de todos los arquitectos. Muchísimas gracias. Lo invito a que se quede con nosotros, pero viene el arquitecto Aldo Ortega, que es el presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, la FECAM. Arquitecto Aldo, si quiere acompañarnos y darnos un mensaje. No hay necesidad que sea pequeño. Gracias. Gracias.